Pastor Eliseo. Apocalipsis. Capítulo 7. Clase 112. La tribu de Isaacar. La tribu de Isaacar es una de las 12 tribus de Israel y desciende de Isaacar, el quinto hijo de Jacob y Lea. Aunque no destaca por su liderazgo o influencia directa en la historia mesiánica, sí lo hace en el seno del pueblo de Israel, donde ciertas características simbólicas suyas han sido muy valoradas en la tradición bíblica. La tribu de Isaacar recibió tierras fértiles en el valle de Jezreel, una región rica y estratégica, ubicada en el centro de Canaán. Esta zona era propicia para la agricultura y el pastoreo, lo que permitió que la tribu prosperara económicamente. Génesis, capítulo 49, versículos 14 y 15. Isaacar, asno fuerte que se recuesta entre los apriscos, y vio que el descanso era bueno, y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar, y sirvió en tributo. Jacob describe a Isaacar como un asno fuerte, que se inclina bajo su carga. Esta metáfora simboliza el trabajo arduo y la disposición para someterse a la vida agrícola y servicial, y destaca la laboriosidad y la estabilidad de la tribu. Las escrituras mencionan que los hijos de Isaacar eran hombres entendidos en los tiempos, lo que indica que tenían una capacidad especial para discernir y comprender las circunstancias, lo que les permitía guiar a Israel en momentos cruciales. Aunque la tribu de Isaacar no está directamente relacionada con el linaje mesiánico que proviene de Judá, ni tiene un papel central en las profecías sobre el Mesías, hay algunos aspectos de la tribu que pueden relacionarse indirectamente con la misión del Mesías. La capacidad de los hijos de Isaacar para entender los tiempos puede verse como una prefiguración de la sabiduría espiritual necesaria para reconocer al Mesías. En el Nuevo Testamento, Jesús es reconocido por aquellos que tenían discernimiento espiritual y entendían las profecías que anunciaban su llegada. El carácter servicial y trabajador que Jacob describió en su bendición a Isaacar puede reflejar una virtud que el mismo Mesías exaltó. El Señor Jesús enseñó que la grandeza en el reino de Dios se alcanza a través del servicio y la humildad, y la disposición de Isaacar para asumir su responsabilidad puede considerarse un reflejo de estos valores mesiánicos. Aunque la tribu de Isaacar no tiene una conexión directa con las profecías mesiánicas, forma parte del pueblo de Israel, a través del cual Dios trae la redención al mundo. Todas las tribus, incluida la de Isaacar, forman parte del plan de Dios para reunir y restaurar a su pueblo, plan que se cumplirá plenamente en la obra del Mesías. La tribu de Isaacar no tiene un papel central ni directo en las profecías sobre la venida del Mesías ni en su linaje. Sin embargo, su sabiduría, discernimiento y espíritu de servicio son cualidades que reflejan aspectos del ministerio y las enseñanzas del Mesías. Isaacar, como una de las tribus de Israel, forma parte del gran marco del plan divino que culmina en la redención a través del Mesías. Apocalipsis, capítulo 7, versículo 8. De la tribu de Zabulón, 12.000 sellados. De la tribu de José, 12.000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12.000 sellados. La tribu de Zabulón. La tribu de Zabulón es una de las 12 tribus de Israel y desciende de Zabulón, el sexto hijo de Jacob y Lea. Aunque no es una tribu prominente en términos de liderazgo o influencia directa en la genealogía del Mesías, tiene una importancia especial debido a su territorio y a su mención en las profecías sobre la venida del Mesías. Zabulón recibió tierras en la región norte de Israel, cerca del mar de Galilea y del Mediterráneo. Este territorio fue clave debido a su proximidad a importantes rutas comerciales, lo que permitió a Zabulón prosperar económicamente a través del comercio y la navegación. Génesis, capítulo 49, versículo 13. Zabulón en puertos de mar habitará, será para puerto de naves,
y su límite hasta Sidón. Jacob bendijo a Zabulón y le dijo que habitaría junto al mar y que su territorio llegaría hasta Sidón, lo que subraya su relación con el comercio marítimo. Moisés también bendijo a Zabulón en el libro del Deuteronomio, alentando su prosperidad y señalando su disposición a ofrecer sacrificios en las montañas. Aunque Zabulón no tiene un papel directo en el linaje mesiánico, su territorio y su mención en las profecías bíblicas desempeñan un papel importante en la narrativa de la venida del Mesías. El territorio de Zabulón incluía parte de la región de Galilea, donde el Señor Jesús llevó a cabo gran parte de su ministerio. Zabulón y Neftalí estaban en la periferia de Israel y a menudo eran invadidos por potencias extranjeras. Sin embargo, fue en esta región aparentemente marginada donde surgió la luz del Mesías, lo que subraya el mensaje de que la salvación llega a los humildes y a los que viven en tinieblas. La tribu de Zabulón, aunque no juega un papel central en la genealogía del Mesías, tiene una importancia significativa en las profecías sobre su venida. Isaías predijo que la región de Zabulón vería una gran luz, y esto se cumplió cuando Jesús llevó su ministerio a Galilea. Por tanto, la conexión de Zabulón con la venida del Mesías se encuentra en el territorio donde Jesús inició su misión, cumpliendo las antiguas promesas de redención. La tribu de José. La tribu de José es una de las más importantes entre las 12 tribus de Israel. Sin embargo, a diferencia de las demás, no se trata de una sola tribu, sino que se dividió en dos a través de sus hijos, Efraín y Manasés. José fue el 11º hijo de Jacob y el primero de Raquel, y su historia en el libro del Génesis es central en la narrativa bíblica. Aunque la tribu de José no está directamente asociada con el linaje del Mesías, su papel en la historia de Israel y su simbolismo están conectados de manera importante con la misión redentora del Mesías. José fue bendecido por su padre Jacob, quien adoptó a sus 2 hijos, Efraín y Manasés, lo que permitió que José tuviera una doble herencia en la tierra prometida. Esto significó que las tribus de Efraín y Manasés recibieron territorios separados en Israel. José es conocido por su fidelidad y por su historia en Egipto, donde fue vendido como esclavo por sus hermanos, pero luego se convirtió en el segundo al mando bajo el faraón. Su papel de salvador de su familia durante la hambruna es un tema central que prefigura la salvación que el Mesías traería. Aunque José no es el antepasado directo del Mesías, que desciende de la tribu de Judá, hay elementos simbólicos y espirituales en su historia que apuntan a la obra del Mesías. José es una figura mesiánica en la Biblia. Al igual que José fue traicionado por sus hermanos, Jesús lo fue por los suyos. José fue enviado a Egipto, sufrió injustamente, pero finalmente alcanzó una posición de poder para salvar a su familia y a muchas otras personas. De manera similar, Jesús sufrió y fue rechazado, pero a través de su sacrificio y resurrección se convirtió en el Salvador de toda la humanidad. En muchas profecías del Antiguo Testamento, Efraín, la tribu principal de José, representa a las tribus del norte de Israel que se separaron del reino de Judá. Los profetas anunciaban la restauración de Efraín junto con las demás tribus bajo el reinado del Mesías. Esto indica que el Mesías no solo vendría para salvar a Judá, sino que también traería la redención a todo Israel, incluidas las tribus perdidas de Efraín y Manasés. La vida de José como siervo sufriente en Egipto, que sufrió injustamente pero luego fue exaltado, es un modelo del sufrimiento redentor que Jesús, el Mesías, traería para salvar al pueblo. Sin embargo, la tribu de José no tiene una conexión directa con la venida del Mesías en términos de linaje, ya que éste proviene de la tribu de Judá. Sin embargo, la figura de José, con su vida de sufrimiento y redención, prefigura en muchos aspectos la misión de Jesús, el Mesías.
La división de la tribu de José en las tribus de Efraín y Manasés también simboliza la esperanza de la futura restauración de todas las tribus de Israel bajo el liderazgo mesiánico, lo que representa la unidad y la salvación para todo el pueblo de Dios. La tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín es una de las 12 tribus de Israel y desciende de Benjamín, el hijo menor de Jacob y Raquel. Aunque no forma parte del linaje directo del Mesías, que proviene de la tribu de Judá, Benjamín desempeña un papel importante en la historia de Israel y tiene cierta relevancia en el contexto de la venida del Mesías. La tribu de Benjamín ocupaba una región pequeña, pero estratégica, entre las tribus de Judá y Efraín, con Jerusalén ubicada en la frontera entre Benjamín y Judá. Su proximidad a Jerusalén, la ciudad más importante de Israel, les otorgó una influencia especial en la historia del país. Los benjamitas eran conocidos por su valentía y habilidad como guerreros, especialmente por su destreza en el uso de la honda y su capacidad para luchar con ambas manos. Aunque Benjamín no está directamente conectado con la genealogía mesiánica, varios aspectos de la tribu son relevantes en la narrativa bíblica sobre la venida del Mesías. El primer rey de Israel, Saúl, era de la tribu de Benjamín. Aunque el reinado de Saúl terminó en fracaso, su elección como rey muestra el papel inicial de Benjamín en el liderazgo de Israel. Sin embargo, Dios eligió finalmente a David, de la tribu de Judá, como el rey cuya dinastía llevaría al Mesías. Este cambio de liderazgo de Benjamín a Judá es significativo en la preparación para la venida del Mesías. El apóstol Pablo, uno de los principales líderes del cristianismo en el Nuevo Testamento, pertenecía a la tribu de Benjamín. Pablo desempeñó un papel crucial en la expansión del Evangelio de Jesucristo entre los gentiles, conectando así a la tribu de Benjamín con la misión mesiánica de Jesús. Aunque no formaba parte del linaje del Mesías, su labor en la difusión del mensaje de salvación resultó fundamental para la expansión del cristianismo en el mundo antiguo. Dado que la tribu de Benjamín estaba ubicada junto a Judá, el linaje del Mesías y el centro del culto en Jerusalén están fuertemente conectados con la tierra de Benjamín. Jerusalén, la ciudad donde Jesús fue crucificado y resucitó, tenía territorios compartidos por ambas tribus, lo que simboliza la unión entre Benjamín y Judá en el cumplimiento del plan mesiánico. La tribu de Benjamín no tiene una influencia directa en el linaje del Mesías, ya que éste proviene de la tribu de Judá. Sin embargo, Benjamín desempeñó un papel importante en la historia de Israel, especialmente en los primeros tiempos de la monarquía. Además, la figura de Pablo, que era benjamita, fue clave en la expansión del mensaje del Mesías. La proximidad territorial de Benjamín con Judá y Jerusalén también resalta su relevancia en la narrativa del Mesías. La falta de las tribus de Dan y Efraín en la lista. Los 144.000 hombres judíos levantados para evangelizar el mundo provienen de las 12 tribus de Israel, pero la tribu de Dan no aparece en la lista. ¿Por qué? La ausencia de Dan en la lista de tribus es un tema que despierta mucho interés entre los estudiosos de la Biblia. El texto no ofrece ninguna explicación, pero se pueden deducir los motivos por los que no aparece. En primer lugar, es importante señalar que hay 13 tribus con nombre en Israel, no 12. Jacob tuvo 12 hijos, pero más tarde adoptó a los 2 hijos de José en lugar de él. A partir de entonces, los hijos de Jacob fueron Rubén, Simeón, Leví, Judá, Zabulón, Isaacar, Dan, Gad, Aser, Neftalí, Efraín, Manasés y Benjamín. En segundo lugar, hay al menos 19 listas de los hijos de Jacob en el Antiguo Testamento, y al revisarlas, generalmente encontramos que se incluyen las 13 tribus.
aunque a veces una tribu queda fuera, generalmente la de Leví. En otros casos, los dos hijos de José, Efraín y Manasés, aparecen juntos bajo el nombre de José. En un caso, faltan varias tribus. Por tanto, se observa que no es inusual que las escrituras omitan nombres al enumerar las tribus de Israel. Esta lista del Apocalipsis es única en varios sentidos. En primer lugar, es la única lista de las tribus de Israel que no incluye a Dan. En segundo lugar, es la única lista que incluye a José en lugar de a uno de sus hijos. Concretamente, José y Manasés aparecen en la lista del Apocalipsis, pero Efraín no figura en ella. ¿Podrían estar relacionadas las exclusiones de Dan y Efraín? En tercer lugar, los territorios asignados originalmente a las tribus de Efraín y Dan limitaban entre sí en Canaán. Sin embargo, durante la época de los jueces, Dan rechazó su reclamación y se trasladó al norte para ocupar una parte del territorio de Neftalí. Por último, aunque el nombre de José aparece en la lista, en realidad no existe ninguna tribu de José, ya que él no recibió una porción de la tierra. Sus dos hijos fueron adoptados por Jacob y recibieron la doble porción de José. Esto plantea la pregunta: ¿cómo puede haber 12.000 hombres de José durante la tribulación si no existe tal tribu? Dadas estas pistas, se pueden hacer conjeturas sobre por qué Dan y Efraín no están en la lista. En el libro de los jueces se relatan dos historias de apostasía en Israel. Ambas historias giran en torno a las tribus de Dan y Efraín y a la ciudad de Belén, el lugar de nacimiento de David, elegido por Dios como rey de Israel. En esos capítulos, el autor de Jueces enfatiza que aquellos eran los días previos a la elección de un rey para Israel. En esos capítulos, la tribu de Dan peca al considerar inaceptable la tierra que Dios les asignó, por lo que la abandonan. De camino a su nuevo territorio, pasaron por Efraín, donde robaron ídolos de un hogar y reclutaron a un levita para servir en un templo falso. Como resultado, Dan se convirtió en la primera tribu de Israel en adorar ídolos. Entretanto, la tribu de Efraín, origen de los ídolos, tomó posesión de la tierra que en origen había sido asignada a Dan. Ayudaron e incitaron a los daneses a introducir la idolatría en la tierra de Israel. Estos pecados son una causa justa para que Dios los excluya del privilegio de preparar a Israel y al mundo para el regreso del Mesías. Además, dado que la tribu de Manasés ya está incluida en la lista, sabemos que la tribu de José no puede representar a sus dos hijos, como suele ser el caso en las Escrituras. Sin embargo, José todavía representa a dos tribus, pero en este caso reemplaza a Dan y a Efraín, tribus que están vinculadas históricamente y geográficamente por su conspiración para introducir la rebelión y la idolatría en Israel. Por eso fueron excluidos de la lista y el nombre de José ocupó su lugar. Esta sustitución permitió al Señor mantener la simetría de las 12 tribus y, al mismo tiempo, destacar la contribución conjunta de estas tribus a la idolatría en Israel. Como no existe una tribu literal de José, en cierto sentido podríamos decir que Dan y Efraín estaban escondidos en José. Si es así, los 12.000 hombres de la tribu de José durante la tribulación serán en realidad daneses y efraimitas. Sin embargo, hay un mensaje más profundo en su exclusión. La apostasía de Dan y Efraín representó el punto más bajo de la historia de Israel, justo antes de que el Señor levantara un rey en Belén para liberar a Israel de su pecado. Este es exactamente el patrón que se repetirá antes de que el Señor regrese para gobernar sobre Israel al final de la tribulación. Al excluir a estas dos tribus de la lista del Apocalipsis, el Señor vuelve a poner el foco en las circunstancias del final de los jueces. Los capítulos finales del libro de Jueces y la historia de Ruth que le sigue forman una historia en 3 partes sobre la llegada del rey para poner fin a la idolatría de la nación. Las partes primera y segunda se encuentran en el libro de Jueces
y narran la creciente apostasía de Israel bajo la influencia de los daneses y los efraimitas. La tercera parte se halla en el libro de Ruth, donde la llegada del Mesías a Belén, representada por el regreso del hijo de Noemí, ofrece esperanza a Israel. Estos acontecimientos representan la llegada de Cristo para rescatar a Israel de la apostasía. Por lo tanto, la ausencia de Dan y Efraín en la lista llama la atención sobre el tiempo de los jueces y muestra que Israel es culpable de apostasía una vez más, como lo fue en los jueces bajo Dan y Efraín. Y, una vez más, el Señor traerá a Israel un rey desde Belén para rescatarlo de su apostasía. Ese rey es Jesucristo. Al excluir a estas dos tribus, el Señor enfatiza que la tercera parte de la historia está a punto de suceder. La heroica tarea de los 144.000. Estos 144.000 israelitas sellados tienen la heroica tarea de hacer el último llamamiento al arrepentimiento. Fueron escogidos especialmente como las primicias de los que son salvos después del tiempo de la gracia, y obtuvieron ese honor porque eran sinceros delante del trono de Dios. El objetivo principal de esta misión es predicar el Evangelio eterno, pero les ha tocado la etapa en la que los oyentes podrán alcanzar la salvación mediante el martirio. Tendrán que negarse a adorar a la bestia y a su imagen, y no deben dejar que les pongan la marca en la mano o en la frente que los sella como participantes de su gobierno. El evangelismo que van a realizar, guiados por el Cordero, será muy efectivo. Muchos recibirán el mensaje con agrado y estarán dispuestos a morir por el Señor Jesús.